Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, para los que tienen sus Biblias, por favor, Éxodo en su capítulo 15. Vamos a ver esta porción bíblica, hermanos, donde vamos a meditar para hoy. Los que tienen ahí sus Biblias en Éxodo capítulo 15, y vamos a leer los versículos 22 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Hermanos, la semana pasada vimos el capítulo 15, versículo 1 al versículo 21, para los que estuvieron en la lección de la semana pasada. Y podemos nosotros comprender, mis hermanos, muchas lecciones que nos enseña la palabra del Señor, para poder nosotros meditar, para poder nosotros reflexionar a la luz de la palabra y comprender las grandes lecciones que hay en el fondo de la palabra de Dios. Hermanos, vimos que de manera muy especial el Señor encamina a su pueblo siempre con propósito la semana pasada, y podemos ver que aunque por un tiempo Dios puede ordenar que su pueblo acampe al lado de las aguas amargas de Mara, eso no será por siempre. Eso no es la realidad de la vida cristiana. Es temporal, es temporal, y no tenemos que desfallecer nosotros espiritualmente por estas experiencias de tribulaciones o de pruebas que vengan, para que nosotros aprendamos a confiar del Señor. Todo mundo quiere lo hermoso. Todo hombre de fe trata la manera de vivir en paz con Dios y para con los hombres. Pero eso es parte de la vida cristiana, pero hemos aprendido
que la realidad de la vida cristiana es otra. Dios, para probar nuestra fe, para ver a qué nivel va nuestra fe, para ver cuánto ya confiamos en Dios, Dios nos lleva en lugares de aguas amargas para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Lastimosamente, el cristiano, la familia cristiana o la iglesia es tentado muchas veces a evitar lo amargo de lo que Dios tiene trazado para la vida del hombre de fe, para la vida de la propia iglesia. Y como humanos tratamos la manera de evitar esto, pero con todos aquellos quienes entienden que son parte del pueblo de Dios, que son hombres de fe. El Señor tiene un plan tan maravilloso cuando llega el dolor, cuando llega la escasez, cuando llega el sufrimiento. Pero la confianza que tenemos en el Señor es que de acuerdo a su propósito, a su plan, es que cuando llegue la prueba de amargura, es temporal. Tenemos que aprender esta gran verdad bíblica para los hombres de fe. Si es temporal, puede durar una semana, unos días, unos meses, puede tardar solo unas horas o puede tardar años, pero la realidad es que van a llegar cosas en nuestra vida que ningún cristiano anhela para sufrir porque es ser humano. Y nosotros tendemos a evitar todo lo que es sufrimiento, todo lo que tiene que ver con aguas amargas, porque somos humanos, pero como cristianos debemos de entender que puede llegar el momento, el año, los días, las semanas o los meses en que pueden convertirse en amargos y nosotros debemos de aprender de manera anticipada que si así le pasó al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, nos ayuda a que nosotros aprendamos como iglesia, ya por más de 2000 años la iglesia sobre la tierra, a comprender que esto puede llegar de diferente forma en nuestra vida, porque Dios encamina a su pueblo para probar su fe, para ver dónde hay que trabajar, dónde Dios tiene que pulir esa fe, donde Dios tiene que dar lecciones espirituales para que aprendamos en medio de la amargura. Hermanos, esta es la verdad que hemos aprendido la semana pasada, pero nos ayuda a conectarnos para poder comprender un poco más que analizando estas verdades bíblicas nos ayuda a comprender, mis hermanos, el propósito que Dios tiene para su iglesia. Entonces, podemos recordar, mis hermanos, que a la luz del contexto de la lección de la semana pasada, hubo prodigios de poder en el sentir terrenal, temporal, pero también hubo prodigios de gracia. Y en ambos Dios era para ser humildemente adorado. Tenemos que entender, hermanos, que Dios hace cosas sobrenaturales en dirección a lo terrenal, a lo temporal, moviendo montañas, cielos, ríos, mares, que solo nos resta caer rendido a sus pies, pero también podemos ver esos prodigios, esas maravillas, cuando tiene que ver con la gracia de Dios, cuando tiene que ver que estos prodigios de gracia abarcan la vida espiritual para ver que el poder va más allá que las cosas temporales, sino tienen que ver con la vida espiritual. Prodigios de gracia que el cristiano debe de aprender a detectar. Y hermanos, tomando en cuenta estas dos realidades que vivieron el pueblo de Israel, podemos nosotros ver entonces lo que aprendimos un poco la semana pasada y cómo nos conecta a la realidad en este otro cuadro. Podemos ver que en el desierto de Sur los israelitas no tuvieron agua.
Pero cuando nosotros vemos esta realidad de estos dos cuadros, que no tuvieron agua, en Mara tuvieron agua, pero era un agua amarga, de modo que no pudieron beberla como pueblo, como hombres humanos que eran. Y hermanos, a estas alturas, el pueblo de Israel, las familias del pueblo de Israel, los padres de familia del pueblo de Israel, no lograban todavía aprender a confiar en Dios, ni aún que habían visto maravillas, habían visto prodigios y milagros desde que Dios los sacó del mundo de los egipcios, del pueblo de los egipcios. Era gente con carencia de fe, era gente con falta de fe, para que nosotros entendamos, mis hermanos, que en este peregrinaje se comportaban ellos como niños, como hombres que tristemente les falta mucha fe para aprender a confiar en Dios en medio de la amargura, en medio de esa prueba donde ellos no podían beber de esa agua. Y podemos nosotros darnos cuenta, mis hermanos, que Dios puede hacernos amargo eso que más nos prometemos a nosotros mismos. Imagínense el pueblo de Israel caminando por el desierto. Moisés liderando a ese pueblo. Imaginemos un poco esa escena. Si hay algo que pide por naturaleza el cuerpo humano, es el agua. Todo mundo caminando, pero pensando en agua para saciar la sed, para solucionar esa adversidad. Todo mundo pensando cómo conseguir agua. Y cuando nosotros vemos, hermanos, de que Dios tiene planes y a veces nos cuesta entenderlo, que Dios puede hacernos amargo eso que más nos prometemos a nosotros mismos encontrarlo para dar solución a nuestra necesidad temporal. Pero tenemos que aprender que en esta escena Dios puede hacernos amargo para que comprendamos, hermanos, que ni aún queriendo hacer algo para saciar alguna necesidad, el Señor tiene un plan para enseñar a su pueblo que está más allá del pensamiento humano. Y mis hermanos, a menudo lo hace así en el desierto de este mundo. Dios obra de esta manera en el desierto de este mundo. Podemos nosotros aprender, mis hermanos, de que a la luz de la palabra del Señor, el desierto del mundo es agónico, el desierto del mundo es de sufrimiento, el desierto del mundo es de experimentar traición, dolor. Cuando nosotros vemos cómo vive el mundo no sacia lo espiritual, puede satisfacer algo temporal, pero sin embargo podemos comprender que Dios mismo puede usar lo que estamos buscando para darle salida a cierta necesidad que tenemos los seres humanos como cristianos que somos, pero a veces Dios permite eso con dolor para que aprendamos a no confiar en las cosas terrenales y temporales. Hermanos, cuando nosotros vemos que este mundo sigue obrando de esa manera, con dolor, y si Dios lo permite, va con un propósito de enseñanza espiritual para que nuestras carencias y desengaños en la criatura nos lleven a la reflexión en no confiar en la criatura, no confiar en las provisiones temporales que ofrece este mundo, que si bien es cierto que es creación de Dios, pero tenemos que entender que hay cosas eternas que están por encima de las cosas que se ven con los ojos. Para comprender, mis hermanos, esta gran verdad, para que nuestras carencias y desengaños en la criatura nos lleven humildemente, humillados al Creador, en cuyo solo favor pueden tener un consuelo verdadero para poder comprender
las diferencias que hay de la realidad de vida sobre este mundo. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos marcar esa diferencia entre suplir las necesidades temporales y suplir lo que es la realidad del reino espiritual de Dios sobre la tierra, lo que predicaba Juan el Bautista, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando vemos que el reino de los cielos, el concepto que nuestro Señor Jesucristo da, el concepto que nos enseña el Nuevo Testamento, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, amor. Cuando vemos estos conceptos eternos que hay en relación al reino de Dios, podemos nosotros aprender a priorizar lo que es agradable delante de Dios, porque a veces, hermanos, nos comportamos tan ciegos espiritualmente. Somos tentados, un ejemplo de esto en el mundo real contemporáneo, donde vivimos en este mundo cruel que engaña, que traiciona, que ciega. Por ejemplo, cuando hay un dolor, muchos cristianos, cuando hay una enfermedad física, muchos cristianos ya ni se acuerdan en orar, ya ni se acuerdan en poner primero en las manos de Dios, ya no se acuerdan que nuestro Creador y Señor es el médico de médicos, ya ni se acuerdan que la última palabra lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Ya no se acuerdan que son templo del Espíritu Santo y antes que confiar en el doctor terrenal o en la medicina terrenal, tenemos que aprender a confiar en Dios porque Dios puede dar la sabiduría a estos hombres que ejercen alguna profesión en relación a la medicina, que ellos no son la última palabra, que la última palabra es nuestro Señor. La última palabra es Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que somos tentados a vivir en esos niveles, podemos nosotros darnos cuenta que Dios estaba enseñando estas grandes verdades a su pueblo para que nosotros aprendamos a reflexionar que esta tentación ha venido desde la antigüedad. Y entonces, mis queridos hermanos, nosotros podemos aprender estas grandes lecciones. Podemos nosotros aprender que solo favor puede tenerse consuelo verdadero en nuestro Creador. Podemos nosotros comprender que en su malestar la gente se afana, la gente pelea, tal y como este pueblo en su afán, pues la decisión que toma es pelear contra Moisés y contra Dios. Hermanos, esto es lo que hacen los débiles en la fe cuando no han aprendido a confiar en Dios. Normalmente culpan a Dios o a los líderes para poder supuestamente satisfacer su ego, pero que Dios les da lecciones a aquellos quienes todavía no aprenden a confiar en Dios, que Dios está al tanto de todas las frustraciones que puede vivir el cristiano, ni aun siendo débil en la fe, el Señor tiene propósitos para con este cristiano. Pero veamos las consecuencias que ellos empiezan a vivir en escenas posteriores. Pero nos ayuda a comprender, mis hermanos, de que cuando actuamos de esa manera hay consecuencias por no tener consuelo verdadero en el Creador, en su Santo Espíritu. Podemos ver que en su malestar, si la gente se afanó por las cosas terrenales y peleó contra Moisés, podemos ver que los hipócritas pueden mostrar mucho afecto y parecer fervorosos en los ejercicios religiosos, en 1 hora o 2 horas de culto, pero caen en el momento de la tentación cuando son probados en medio de esta amargura o este dolor.
Aún los creyentes verdaderos tenemos que entender que serán tentados porque tienen que ser probados en su fe en momentos de aguda prueba, en momentos en que quizás el creyente ni esperaba que le tocaba esa semana, ese año, en que Dios tiene que probar su fe. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que de nada nos sirve a nosotros afanarnos en las necesidades temporales cuando no priorizamos lo eterno, porque solo nos lleva a la realidad que nuestra vida espiritual no ha aprendido a confiar en Dios, más bien desconfía en los planes y en los propósitos de Dios. Y cuando nosotros vemos que muchos todavía están viviendo esos niveles de vida cristiana, podemos nosotros comprender que ni aún así la misericordia de Dios va con un propósito para los que son hombres de fe. Pero en cada prueba debemos echar nuestras preocupaciones sobre el Señor, tal y como el Señor mismo nos los enseña a la luz de su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nuestra ansiedad debe de ser echada sobre Él. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de esa manera, pero nosotros somos tentados a querer cargar algo que no lo podemos llevar. Querer cargar algo que creyendo nosotros que nosotros somos los que le tenemos que dar la solución, pero hermanos, es el Señor que está cargando con todas las realidades de la vida espiritual de todo hombre de fe cuando son depositados a los pies de Cristo, porque Él ya los cargó en la cruz. A veces nos comportamos muy humanos, creyendo que las victorias son de nosotros o lo fuerte de lo que es la vida espiritual es de nosotros en el sentir muy humano, muy egoísta particular, pero el Señor nos recuerda que Él es el quien obra en nosotros. Y si Él obra en nosotros cuando hay pruebas, cuando nos estamos pasando por el punto amargo, es porque el propósito de Dios siempre va con dirección. Pero en cada prueba debemos echar nuestra preocupación sobre el Señor, en cada prueba, y derramar nuestros corazones ante Él, derramar nuestras lágrimas a los pies de la cruz para dárselos al Señor y que Él obre de acuerdo a su voluntad. Solo así hallaremos una voluntad humana sumisa, dependiente de Dios, dependiente de su palabra, una conciencia pacífica, y solo así los consuelos del Espíritu Santo volverán soportable a la prueba más amarga hasta agradable delante de Dios, porque es obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros examinamos a la luz de la palabra del Señor, si Moisés hizo lo que el pueblo había descuidado hacer, triste realidad del pueblo de Dios, sale a luz que el pueblo de Dios ni siquiera había aprendido a orar, a tener comunión con Dios, a tener una intimidad con Dios a través de la oración. Sale a luz de que el pueblo se queja y se queja. Sale a luz de que es un pueblo que no ha aprendido a confiar en Dios. Sale a luz que eran tan niños espiritualmente, que nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el que acá marcaba la diferencia de lealtad, de dependencia, de humillación, de ser sumiso, hermanos, era la vida de Moisés. Viendo la actitud de rebeldía del pueblo, era un hombre de oración, de tener comunión dulce con Dios.
Y hermanos, una buena actitud para que los líderes comprendan, hermanos, que en cualquier necesidad de turbulencia, en cualquier necesidad de murmullo, en cualquier necesidad de arrogancia, en cualquier necesidad de que hay hombres que son tan niños espiritualmente, si hay algo que puede demostrar el pastor o los líderes, es que sean usados por Dios a través de la oración, que es Dios la última palabra y que Dios se deleita ver a sus siervos, a sus hijos humillados delante de Dios, pidiendo que sea Dios el que se manifieste, no la sabiduría humana ni la fuerza humana, sino la sabiduría de Dios, sino el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, el pueblo había descuidado una relación correcta con Dios. No había aprendido a vivir espiritualmente correctamente. Y cuando una iglesia, mis hermanos, cuando una iglesia en su manera de vivir la vida cristiana no oran, o cuando hay líderes que no oran, hermanos, cuando lleguen los conflictos, las pruebas, normalmente, hermanos, son usados por el enemigo para dar ideas falsas, ideas relativas o medias verdades, porque no concuerda con la palabra de Dios en cada doctrina de la palabra de Dios, y por eso es de que muchos sufren las consecuencias, porque están lejos de tener una intimidad con Dios, no oran. Lastimosamente, hermano, los programas devocionales son los que son más fuertes en las congregaciones evangélicas. 2 horas, 1 hora y media de culto, 1 hora, que es donde todo mundo quiere lucir el poder de su vida espiritual, supuestamente que están bien delante de Dios, pero aquí saca luz la realidad, la palabra de Dios, que aquel hombre, aquella familia, aquel pueblo, aquella iglesia que no es de oración, es como una casa sin techo, que viene la lluvia, vienen vientos y se los lleva de fácil. Hermanos, porque esto es lo que viven muchos. Y lastimosamente muchos pastores han perdido el horizonte, muchos líderes han perdido el propósito divino para comprender estas grandes verdades bíblicas que tenemos acá en las Escrituras. Porque el pastor muchas veces ya no se preocupa en meditar en la palabra de Dios para que el hombre de fe, para que la oveja se sacie de la palabra de Dios y entienda el orden de la palabra de Dios, entienda las prioridades de acuerdo a la palabra de Dios, para que aprendan a amar la palabra de Dios. Hay pastores que ya no se preocupan por eso. Están contentos porque se llenó un templo y fueron a escuchar media hora de prédica, y toda la semana, pues si ni siquiera se ora 1 hora como grupo a la semana, cuanto más que se ore de manera ferviente, como una comunión dulce con el Señor, como una forma de vida. No hay eso en muchas congregaciones. Y eso ha traído a la quiebra a muchos líderes, a la quiebra a muchas congregaciones. Ni por muy bonitos que se vean lleno el templo, ni por muy bonito que se vean los programas, ni por muy bonitos que se vean tantos grupos de alabanza, a la larga es nada más frágil, porque no están trabajando en el orden del Señor, no están apuntando hacia lo eterno. Y hermanos, podemos nosotros notar que el corazón del pastor Moisés, porque Dios usó a Moisés como pastor guiando a su pueblo, un hombre manso y paciente, amador de la palabra, que le daba prioridad a lo escuchar y meditar en la palabra, escribir la palabra de Dios. Un hombre que fue utilizado por Dios de manera sobrenatural, un hombre que intercedía por el pueblo de Dios en medio de sus deficiencias, pero ni aún así el pueblo le costaba entender. Y entonces, mis hermanos, si Moisés hizo lo que el pueblo había descuidado, vivir como Dios demanda, él clamó al Señor, Dios proveyó bondadosamente para ellos en medio de esta murmuración lleno de pecado.
lleno de desconfianza en Dios. Mis hermanos, Él dirigió a Moisés. Tenemos que entender esta gran verdad bíblica, que fue Dios el quien dirigió a Moisés hacia un árbol que arrojó a las aguas para que se endulzaran las aguas. De inmediato, algo milagroso y sobrenatural. Fueron endulzadas estas aguas. No fue el poder de Moisés. No fue la sabiduría de Moisés. Fue iniciativa de Dios encaminar los pies de Moisés para enseñarle ese árbol y colocarlo en esas aguas. Mis hermanos, podemos nosotros comprender entonces que si de inmediato se ve un poder milagroso en lo que estaba sucediendo en estas aguas que fueron endulzadas, podemos comprender que algunos hacen de este árbol un tipo de la cruz de Cristo que nos lleva a reflexionar que endulza las aguas amargas de la aflicción. Si nuestro Señor endulza las aguas amargas de la aflicción para todos los fieles y los capacita para regocijarse en la tribulación, esto es lo que significa cuando pensamos en cierto pasaje del Nuevo Testamento. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, esto nos hace recordar de estar llevando la cruz, que vivir la vida cristiana, vivir en un mundo lleno de maldad, someternos a la palabra de Dios como Dios se agrada. No es nada fácil para el creyente porque el hombre por naturaleza ni por más que ya sea creyente es tentado para no hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Pero vemos, hermanos, que Dios en su gracia va con un propósito. Dios cambia lo amargo a lo dulce, de la aflicción para todos los fieles y los capacita para regocijarse en la tribulación, para vivir un nivel de vida espiritual agradable delante de Dios. Esto me hace recordar el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llegó un momento en que sabía que tenía que partir, pero la iglesia estaba llorando, no quería que se fuera el apóstol Pablo porque sabían que iba a morir. Pero Pablo les dice, ¿no saben ustedes que yo ya estoy preparado no solo para sufrir, sino también para partir con mi Señor? Esa experiencia del apóstol Pablo nos debe de llevar a ese nivel de vida espiritual que agrada a Dios. Hay muchas expresiones del apóstol Pablo que refleja una madurez, una semejanza a Cristo, dispuesto a morir por la causa de Cristo, dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Hay mucha evidencia en la vida de los apóstoles. Hermanos, podemos ver que esto es lo que hay acá, que algunos hacen de este árbol un tipo de cruz de Cristo, que endulzan las aguas amargas de la aflicción, para que todos los fieles sean capacitados para regocijarse en la tribulación, dispuestos a sufrir y a morir por Cristo. Pero podemos nosotros ver en el fondo que hay todavía ciertos principios que aprender, que no debe de pasarse por alto, que todos los fieles hermanos, si son capacitados por Dios, podemos ver el aspecto negativo, que si el israelita o el judío rebelde del tiempo de Moisés no salieron con las suyas en su rebeldía, tuvieron que sufrir las consecuencias.
podemos comprender que ninguno saldrá mejor librado, para recordar que ni los egipcios se libraron de su rebeldía contra Dios, tampoco el hombre de fe se va a librar de las consecuencias de su rebeldía contra de Dios. Tarde o temprano va a sufrir las consecuencias. Dios es el gran médico. Podemos nosotros comprender, mis hermanos, que así lo revela la palabra del Señor. Si somos bien conservados, es Él que nos mantiene en el peregrinaje de la vida espiritual. Si somos mejorados y restaurados, es la obra de Él en nosotros. Él es quien nos recupera y nos restaura. Él, nuestro Creador, nuestro Señor, Él es nuestra vida. Y el largo de nuestros días están determinadas en sus manos. Nadie se va un minuto antes o después, un segundo antes o después. Dios tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Para comprender, mis hermanos, que por esa razón nuestro peregrinaje de vida espiritual sobre esta tierra va con esta dirección santa que glorifica el bendito nombre de nuestro Señor, ya sea en medio del dolor o ya sea en medio de cómo Dios lleva el refrigerio a su pueblo, que con esto vamos a ir ya cerrando la enseñanza para esta noche. Mis hermanos, podemos nosotros aprender esta gran verdad, que no olvidemos que somos preservados de la destrucción y librados de nuestros enemigos para ser esclavos o siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Podemos comprender, mis hermanos, que en Elim, después de la turbulencia de las aguas amargas, tuvieron agua buena y suficiente, tuvieron un refrigerio. Aunque por un tiempo Dios puede ordenar que su pueblo acampe al lado de aguas amargas de Mara, eso no será para siempre. No es así el propósito que Dios tiene para su pueblo, para que nosotros entendamos que no debemos de desfallecer en las tribulaciones, pruebas o en momentos de amargura como lo pasó el pueblo de Israel, para aprender a confiar solo en nuestro Señor, solo en nuestro Creador, solo en nuestro Redentor. Y esta es la lección que el Señor nos lleva a la reflexión para esta preciosa noche, para comprender, mis hermanos, que es la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene cuando estamos pasando por pruebas amargas, porque Dios se tiene que glorificar y que las consecuencias, nadie se va a librar si obra mal, si desobedece la palabra de Dios. Dios es justo para tratar con cada uno de los desobedientes, pero aprendamos a vivir una peregrinación, un peregrinaje agradable delante de Dios, comprendiendo que no hay vida espiritual sin cruz. Porque mientras que estamos en este mundo, hasta el último suspiro podemos decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me has sostenido para tu gloria y tu honra. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.